Durante más de un siglo, una pequeña tablilla de arcilla permaneció olvidada en un archivo. Fue hallada en el siglo XIX, catalogada con un número, mencionada de pasada por algunos especialistas y poco más. Nadie sospechaba que ese fragmento de barro cocido escondía una historia capaz de cambiar lo que sabíamos sobre la mitología. Una historia escrita hace más de 4.000 años y que hasta entonces nadie se había detenido a leer. Lo que hoy sabemos es que esa tablilla conserva un relato completamente desconocido, un mito en el que un dios de la tormenta es capturado y encerrado en el inframundo, provocando un colapso total del orden natural. Los ríos dejan de fluir, los animales no encuentran alimento y la vida misma empieza a desaparecer. Y frente a la inacción de los grandes dioses, quien se ofrece para resolver la situación no es un héroe armado ni una divinidad poderosa, sino un zorro. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La tablilla de la que hablamos está catalogada como NI 12501 y procede de Nippur, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia. Nippur no era una capital política ni militar, pero sí centro religioso del mundo sumerio, dedicado al culto de Enlil, el dios del orden cósmico. Esta tablilla está escrita en lengua sumeria y en caracteres cuneiformes. Data del tercer milenio, aproximadamente hacia el año 2400 a.C., una época en la que la escritura todavía estaba consolidándose como herramienta para registrar no solo transacciones económicas, sino también mitos, rituales y visiones del mundo. El estado fragmentario del texto explica por qué pasó desapercibido durante tanto tiempo. Faltan partes, hay signos dañados y la lectura no es sencilla. Fue mencionada por primera vez en 1956 por Samuel Noah Kramer, uno de los grandes nombres de la sumerología, pero quedó ahí sin un estudio detallado que permitiera reconstruir su contenido. Y aquí es donde entra en juego el trabajo reciente de los investigadores, liderados por la sumeróloga Jana Matuszak, combinando análisis filológico y comparación entre otros textos. El resultado es sorprendente porque no es un texto administrativo ni un fragmento litúrgico aislado, sino un mito completo, con planteamiento, conflicto y desenlace. El protagonista de este relato es Iskur, el dios de la tormenta. En el panteón sumerio, Iskur no ocupaba un lugar central. Aparece de forma secundaria en otros mitos y suele asociarse a fenómenos meteorológicos concretos como la lluvia, el trueno o el viento. Y para una sociedad como la sumeria, Iskur era esencial para el equilibrio del mundo. Además, el texto presenta a Iskur como una divinidad vulnerable. Puede ser capturado, encerrado y neutralizado. Una pista que nos muestra cómo los sumerios concebían a sus dioses como fuerzas que podían ser incluso engañadas. Y de aquí surge el núcleo del relato. Iskur es capturado y llevado al Kur, al inframundo sumerio. El texto describe un mundo que deja de funcionar. Los ríos se secan, los animales no encuentran alimento, las cosechas fracasan y los recién nacidos mueren. Un colapso del orden cósmico, porque cuando un dios falta, todo se desajusta. Ante esta situación, Enlil convoca una asamblea divina para decidir qué hacer. Sin embargo, nadie da un paso al frente y es entonces cuando aparece el personaje más inesperado de toda la historia, un zorro. No un dios, ni un héroe, ni un semidios, un animal. Y un detalle que debemos saber es que en la mitología mesopotámica, el zorro es conocido por su astucia, pero nunca con un papel central en un mito. Aquí el zorro se ofrece voluntario para descender al inframundo y liberar a Iskur. No lo hace por fuerza ni por autoridad, sino por ingenio. El mito propone que el equilibrio del mundo no siempre se restaura mediante la violencia, sino mediante la inteligencia y el conocimiento de las reglas. Uno de los pasajes mejor conservados describe la manera en que al zorro le ofrecen pan y agua, como a cualquier visitante. El zorro, sin embargo, no rechaza la ofrenda, pero tampoco la consume. La esconde en un saco, y este gesto no es casual. En la mitología mesopotámica, comer o beber en el inframundo implica quedar atrapado allí para siempre. El zorro conoce las normas y las utiliza a su favor. Comportamiento frecuente en otros relatos posteriores, como la epopeya de Gilgamesh. A partir de este punto, la tablilla está incompleta. No sabemos exactamente cómo termina esta historia, pero los investigadores coinciden en que el desenlace más probable es la liberación de Iskur.
De hecho, la lógica dicta que el relato no tendría sentido sin una restauración final del orden. En definitiva, es una enseñanza sobre cómo la inteligencia es tan importante como la fuerza. Estamos ante una de las primeras civilizaciones urbanas de la historia y su forma de entender el mundo estaba profundamente ligada al equilibrio entre fuerzas naturales, divinas y humanas. Nada funcionaba de manera aislada, y nos muestra una visión del mundo en la que la estabilidad no está garantizada. Además, este mito introduce la idea de que los grandes dioses no siempre tienen la solución. Y es aquí donde entra el zorro. Sin autoridad, sin fuerza y sin rango. Pero entiende cómo funcionan las cosas, conoce las normas del inframundo y sabe cómo moverse dentro de ellas. Es una figura que actúa desde los márgenes y en el contexto sumerio este papel rompe con la tradición. En resumen, que sea un zorro quien rescate al dios de la tormenta sugiere que la inteligencia no es patrimonio exclusivo de lo divino. El ingenio, la capacidad de observar y adaptarse, también son facetas terrenales. Otro aspecto clave es la continuidad de los mitos, porque no es una pieza aislada. Es parte de un relato mucho más amplio que se irá desarrollando durante siglos en Mesopotamia. Y eso convierte a esta tablilla en algo más que una curiosidad arqueológica. Es un eslabón para entender cómo evolucionaron las primeras religiones complejas de la humanidad. Pero sin duda, el gran interrogante que plantea para los investigadores es saber cuántos relatos similares siguen sin ser identificados. Durante décadas, esta tablilla estuvo catalogada, pero no comprendida. Y como esta, hay miles. Cada nuevo texto cambia lo que creemos saber sobre nuestro pasado. No porque invente nada nuevo, sino porque nos obliga a mirar de otra manera lo que ya estaba ahí. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.